Vamos a abrir la palabra de Dios en Isaías capítulo 5. Y vamos a leer versículos del 1 al 7. He titulado el sermón de hoy: Ay de la viña que dé uvas silvestres. Yo que recuerde nunca he predicado sobre este capítulo 5 de Isaías. Siempre he querido predicar sobre este capítulo, pero bueno, esta semana se me dio la oportunidad y le doy gracias a Dios por el estudio que Él me dio. Isaías 5 del 1 al 7 dice: Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña, la tenía en una ladera fértil. La había cercado, la había despedragado, había plantado viñas escogidas, había edificado en medio de ella una torre para vigilarla y también había hecho un lagar. Y esperaba que diese uvas. Todo agricultor hace eso, todo ese esfuerzo para que dé una buena cosecha. Y esperaba que diese uvas, quizás dio uvas silvestres, uvas agrias, uvas inservibles. Dice verso 3: Ahora pues, vecinos de Jerusalén, varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. Dice el Señor: ¿qué más podías yo hacer a mi viña que yo ya no haya hecho? ¿Cómo esperaba yo que diese uvas y ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. De estos tristes los que vienen ahora. Como no dio los frutos que esperaba que Dios diera, entonces le quitaré su vallado, será consumida, aportillaré su cerca, es decir, le quitaré su cerca, será hollada, haré que quede desierta y no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes le mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá eran planta deliciosa. El pueblo de Israel era planta deliciosa suya. Dios esperaba justicia, pero encontró injusticia, encontró vileza. Dios esperaba rectitud y encontró pecado. El cultivo de uvas era algo muy conocido dentro del pueblo de Israel. Tal vez para nosotros no, porque en Colombia no se cultiva las uvas por el clima, porque eso tiene que ser en un clima especial. Las viñas eran cuidadas, tenían que tener un cuidado muy especial, porque las viñas tenían que ser protegidas por el vandalismo. Usted se imagina uno pasar por ahí, uno ver un ramo de uvas bien bueno, ¿cierto que sí? Se le dan ganas a uno de robarlas. Entonces tenía que tener una cerca por el vandalismo, por las bestias y por los animales salvajes. Todo el que tuviera una viña era símbolo de prosperidad, de bendición. Y el profeta Isaías, guiado por Dios, quiso darle una gran enseñanza al pueblo de Israel. ¿Qué tal si yo me coloco al verso 1 y verso 2? Mira todo lo que hizo Dios por Israel para que Israel diera frutos. Dice: ahora cantaré por mi amado el cantar amado a su viña. Tenía mi amado una viña, una ladera fértil. Primero, escogió la tierra la mejor. Eso se puede aplicar. Estás en una iglesia buena, donde se predica palabra. Si estás en una iglesia buena que predique palabra, eso es una tierra fértil. Tenés que dar fruto. La había cercado, la viña la había despedragado, había plantado vides escogidas.
Quiere decir que no fuera cualquier semilla, era la mejor. Y también había edificado una torre para vigilar la viña. Pero también había hecho un lagar. Un lagar es un lugar donde se procesa el vino ya, ¿no? Donde se pisan la uva y ya sale el jugo de uvas. Según estos versículos, para preparar una viña se necesita de trabajo duro, ¿sí o no? El agricultor tenía que preparar el terreno, escoger el terreno, el agricultor tenía que limpiar y despedragar el terreno. También el agricultor tenía que escoger las mejores vides, tenía que haber una torre para poder vigilar la viña, y el agricultor tenía que también hacer un lagar, un recipiente para que se pudieran pisar la uva. Y dice la palabra de Dios que el labrador trabajó todo el tiempo en la viña y la protegió. Dios hizo todo lo que tenía que hacer por su viña para que su viña diese fruto. Pero cuando empezó a dar fruto, el agricultor se dio cuenta que estaba dando viñas silvestres o uvas silvestres. La palabra silvestre ahí es agrio, amargo, uvas de mal olor. Recuerda que nosotros como cristianos somos olor fragante, pero estas uvas silvestres daban un mal olor, eran uvas inservibles. Qué decepción, ¿no? Tanto trabajo, tanto esfuerzo, y el pueblo de Israel salir con estas, con uvas silvestres. El verso 4, ¿qué tal si John me lo coloca? Subraya ahí una frase. El Señor le dijo al pueblo de Judá y al pueblo de Israel, les hizo una pregunta para que ellos mismos la contestaran, para que ellos fueran los mismos jueces de ellos mismos. ¿Qué más podía yo hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Qué tal donde Dios nos haga la misma pregunta a usted y a mí en esta mañana? Hombre, ¿qué más puedo hacer por ti? ¿Qué más puedo hacer por mí, Dios, para que realmente demos los frutos que Dios anhela que demos? Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel, juzguen ustedes mismos, júzguense a sí mismos. ¿Qué puedo hacer yo más para que ustedes den buenos frutos? Qué triste, ¿no? Qué triste esa pregunta. La respuesta, ¿cuál fue la del pueblo de Israel? Yo creo que ellos dijeron, sí, Señor, tenés razón. Terreno fértil, nos quitaste la maleza, las piedras, había el agua necesaria, nos cuidaste de animales que nos dañaran. ¿Qué más puedo hacer? La viña somos nosotros. Hace 3000 años era Judá e Israel. Ahora esta viña somos cada uno de nosotros. Cuando yo leí esta palabra, yo me hice una pregunta: ¿cuáles serán esas uvas silvestres? Es decir, ¿qué frutos dio el pueblo de Israel para que Dios les dijera que eran frutos que olían mal, que eran frutos agrios, que eran frutos inservibles? Porque el texto termina ahí en el verso 7, pero no nos explica nada más. Sorpresa. Esto me ayudó mucho, porque casi todos los predicadores llegamos hasta el versículo 7, no más. Y creemos que no hay más textos para adelante. Y sorpresa para mí que los versículos del 8 al 23
Dios nos dice qué clase de frutos dio Judá y dio Israel para Dios decir que eran frutos ¿qué? Silvestres. Y en los versículos del 8 al 23 Dios mienta o menciona 6 ayes. ¿Qué son ayes? Ay. ¿Qué es un ay? Es como una advertencia, es como decir, mira, estás haciendo esto, te va a venir esto o aquello. El primer ay, que para mí, no estoy forzando el texto, son los frutos silvestres que dio el pueblo de Israel. El primer ay está en el verso 8. Ay de los que juntan casa a casa y añaden heredad y heredad hasta ocuparlo todo. ¿Qué es eso? Codicia. ¿Qué es codicia? Avaricia. ¿Avaricia qué es? Es el deseo descontrolado de tener, de comprar, de ser próspero, ¿Usted sabía que la avaricia y la codicia nunca se van a saciar? Eso es lo que Dios le dice. Juntan casa a casa, añaden heredad tras heredad. Pero, ¿qué les va a pasar a ellos? Mira lo que dice el verso 8, terminando. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Ha llegado a mis oídos, dice el profeta Isaías, de parte de Jehová de los ejércitos, que las muchas casas con las que ustedes tanto se han afanado, que esas casas lindas, hermosas, preciosas, que ustedes han luchado por tenerlas, esas casas quedarán ¿qué? Asoladas. Casas sin moradores, las grandes y hermosas casas. Mira lo que dice: y 10 yugadas de vino producirán un bato, y un homer de semilla producirá un efa. Tremendo lo que Dios estaba diciendo acá. El pueblo de Israel como que toda la vida ha sido avaro, como que toda la vida ha sido codicioso. Ustedes no han visto, casi todos los judíos son empresarios, tienen plata y si tienen plata quieren tener más y más. Miqueas 2, del 2 al 9, rápidamente vamos a leer estos textos. Le dice Dios al pueblo: codician las heredades, y es tanta la codicia que se la roban, y van y la toman. Es tanta la codicia que ustedes oprimen al hombre para hacerse de su casa, para hacerse de su heredad. Verso 9, a las mujeres, oiga, tremendo este texto, los varones casados echaban a sus esposas, echaban a sus hijos para ellos quedarse solo con sus propias casas. Imagínense eso. A las mujeres de mi pueblo echaste fuera de la casa que para ellas eran su delicia, y a los niños le quitaste mi perpetua alabanza. Hoy en día hay esposos así. Se separan de su esposa y ¿sabe qué hacen? Tienen casa propia, vamos a partirle a la mitad. Mitad para usted, mitad. Hombre, sus hijos no viven en una mitad de casa, debe ser sinvergüenza. Déjele esa casa a su esposa y a sus hijos. Eso es avaricia. Amós capítulo 2, versos 6 al 7. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Israel y por 4 no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo. Quiere decir que los jueces le hacían solo justicia a los ricos y a los pobres. El pobre ustedes lo vendían por un par de zapatos. Verso 7, pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. Quiere decir, no le hacen justicia a los pobres. Pero mire el colmo de la avaricia: el hijo y el padre se acuestan con la misma mujer. Eso es avaricia. Isaías 5:9, ya la leímos. Ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos que las muchas casas van a quedar asoladas. Las muchas casas quedarán sin morador.
esas casas hermosas y grandes quedarán sin morada. ¿Ustedes no han visto eso? Que las casas de los narcotraficantes, que hace 20 años eran lo mejor, ahora lleno de ratas, de cucarachas. Se está cumpliendo la palabra. Verso 10, tremendo ese texto. No lo entendí hasta que lo investigué. 10 yugadas de viña producen un bato. 10 yugadas significan 3 hectáreas. Y 3 hectáreas deben de producir 12,000 litros de vino. Pero Dios está diciendo acá que a los sábados Dios les va a hacer eso. En vez de dar 12,000 litros de vino, van a apenas 3 hectáreas, van a dar no más 22 botellas de vino. ¿Sí ven la diferencia? Por avaro. Dios desde lo alto controla todo. Él sabe lo que hay en el corazón de nosotros. Si hay codicia, si hay avaricia. ¿Sabe? El Señor nunca va a bendecir a ningún codicioso ni a alguien que está guiado por la avaricia. Antes Dios le va a frenar, le va a quitar. Mire, 3 hectáreas que debían de dar 12,000 litros, apenas te van a dar 22 litros. ¿Cómo quedó esa? Otra, dice el Señor ahí en el texto, en el verso 10 al final, un homer de semilla, un homer son 10 costales de semilla, solo te van a dar ¿qué? Un costal. ¿Por qué? Porque es que Dios es el Señor, Dios es el amo, Dios ve todo y Él hace estas cosas para que usted y yo no pongamos la esperanza en las cosas materiales. Amén, hermanos. El segundo fruto silvestre que dio el pueblo de Judá a Israel era este. Capítulo 5, verso 11. Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Yo leía esto, y entonces ¿cuándo trabajan? Mire pues, se levantan por la mañana para seguir embriagándose y los coge la noche hasta que los encienda. ¿Cuándo trabajan? Verso 12. Ahí dice en sus banquetes, pero la palabra hebrea es parrandas. Lo veo hoy en día. Estás en parrandas. Hace 3,000 años no estaba Maluma, ni J Balvin, ni Shakira, ni Karol G. No, allá eran arpas, viñuelas era otro instrumento musical, tamborines, flautas y vino. No era música cristiana, era música ¿qué? Inconversa. ¿Cómo voy a embriagarme yo con una música inconversa? Pues no falta el que se tome unas cervecitas escuchando a Jesús Adrián Romero, ¿cierto? Pero hace 3,000 años, si se tomaban vinito y se embriagaban, eso era música inconversa. Ay Dios, cuando yo leí este texto yo dije, Dios, uno siempre que como predicador uno leía estos textos que se levantan por la mañana y siguen en la embriaguez, uno decía, esos son inconversos, no. Así vivió un inconverso. Pero sabe una cosa, así estaba viviendo Israel y Judá. John coloca eso. Se levantaban por la mañana para seguir embriagándose. Ese era el pueblo de Dios. Dios esperaba que el pueblo de Israel diera frutos buenos. Mentiras que estaba dando estos frutos ¿qué? Estos frutos malos. El tercer fruto silvestre que dio Judá a Israel está en Isaías 5, 18 y 19. Ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como con yundas de carreta. Cuando yo leí esa frase, yo no la entendí. La leí la segunda vez, tampoco la entendí. ¿Sabe cuándo la pude entender? Cuando me fui a otra versión. Cuando me fui a la versión lenguaje sencillo, mira lo que dice. Ay del pueblo que el pecado los tiene atrapados.
Claro, ahí ya entiendo por qué las cuerdas. Ahí ya entiendo por qué las conyuntas de la carreta. ¿Sí? Conyuntas son cuerdas de la carreta, ustedes, y un güey pero las conyuntas son lo que maneja, el que la está manejando, a donde lo quiere mover las cuerdas, lo mueve. Así hay cristianos que el pecado los tiene atrapados, que el pecado los tiene esclavizados, que por donde van ellos van con su pecado, que si estudian van con su pecado al estudio, que van con su pecado al trabajo, que van con su pecado a donde vayan. Estamos hablando de cristianos, estamos hablando de creyentes, de hijos de Dios, pero esclavos del pecado. Prácticamente estaban viviendo como inconversos. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Verso 19. Cuando yo leí ese verso 19, yo dije, Dios, ¿cómo la gente es tan atrevida con Dios? ¿Cómo se atreven a hablarle de ese tonito a Dios? Cuando Dios les dijo a ellos que por ellos dar uvas silvestres Dios les iba a quitar el vallado, que Dios les iba a quitar la torre, que no los iba a volver a quitar maleza ni piedras y que no iba a dejar caer lluvia sobre ellos. ¿Sabe cuál fue la respuesta de ellos? Listo, Dios, si eso nos va a venir, entonces que nos venga y ojalá lo más rapidito posible, ¿no? Apresúrate. Aquí hubo como un poquito de respeto, ¿no? Que un respeto, ¿no? El santo. Pero Dios, si quieres mandarnos esto, mándanos. De una vez sabemos a qué nos atenemos. Qué grosería, ¿no? Qué altanería. El cuarto cuarto fruto silvestre que dio el pueblo de Israel está en el verso 20. Hay de los que a lo malo le dicen bueno, a lo bueno malo. Hay de los que a la luz le dicen tinieblas, hay de los que le dicen a las tinieblas que son luz, hay de los que dicen a lo amargo que es dulce, y hay de los que le dicen que lo dulce es amargo. Yo creo que todo predicador que yo he escuchado predicar sobre este texto se la dedican a los inconversos. Claro, es que uno lee ese texto y uno dice, inconversos, no, eso lo hace un inconverso. Pero no, este texto era para el pueblo de Israel y el pueblo de Judá. Esos eran los frutos que estaba dando el pueblo de Israel y el pueblo de Judá. Dios, que eso piense un inconverso de esa manera, normal, pero que un cristiano piense de esa manera. ¿Saben qué? Eso es relativismo. ¿Usted sabía eso? El relativismo es una corriente filosófica que está destruyendo la sociedad poco a poco. Prácticamente el relativismo deja a un lado la palabra de Dios, ¿sí? Para que el hombre defina qué es bueno y qué es malo. Eso es relativismo. Dejar la palabra de Dios a un lado y yo ya soy el que digo si algo es bueno o si algo es malo. Qué triste, hermanos, cuando la palabra de Dios ya no es norma de nuestro comportamiento, cuando la palabra de Dios ya no es norma de nuestros pensamientos, cuando la palabra de Dios ya no es norma para lo que hablamos, para lo que pensamos. Hoy los medios de comunicación, hermanos, están haciendo un daño terrible. Las redes, aún hasta los noticieros, las películas, las novelas.
Ellos nos quieren presentar que lo que era malo ahora ya no, ya es que ya es bueno, y que lo que era bueno ya es malo. Por ejemplo, hoy en las películas, si no hay adulterio, si no hay infidelidad, si no hay fornicación, si no hay borracheras, si no presentan a una pareja gay, esa no es una película que funcione. Ya el aborto lo ven como normal, las drogas, el alcohol, todo normal. ¿Sabe? El diablo nos quiere hacer creer que las cosas que este mundo ofrece no son tan malas como parece. Hasta me salió en verso. Un pastor dijo lo siguiente: lo malo es malo, aunque los demás nos digan que es bueno. Y el veneno, aunque lo cubran de dulces, ¿sigue siendo qué? Sigue siendo veneno. La verdad, la palabra de Dios no depende de la persona que lo predique. Porque hoy en día hay pastores que predican que el aborto no es pecado, que la eutanasia no es pecado, que la homosexualidad no es pecado. Hay pastores que predican el tatuarse no es pecado. Sí. La palabra, la verdad que ahí está en esta palabra no depende de lo que diga un hombre. No depende de la nación donde usted viva. Y no depende tampoco del tiempo. ¿Cómo así que del tiempo? Hace 40 años, uy Dios, hablar de tatuajes en los evangélicos no. Eso lo dejábamos para los hippies, lo dejábamos para los viciosos, ¿sí o no? Para los inconversos. Eso era un pecado contra pecado en los evangélicos, hace 40 años, aquí en la iglesia de Manuel Popular. Un aborto entre cristianos, no, eso es un pecado mortal. Pero allá pregúntele a algunos jóvenes de la iglesia si están de acuerdo con el aborto. Están de acuerdo con el aborto. Y sabe, a mí en la Gabriela me tocó que un líder salió homosexual y un adolescente que ya ahorita es un adulto, un homosexual declarado. Hombre, yo hace 40 años no veía eso aquí en la iglesia. Hace 40 años el cristianismo no era así. El Señor nos habló esta mañana en profecía que nos estamos modernizando. Nos estamos modernizando. Esa fue la profecía del Señor esta mañana. Lo que es pecado hace 40 años, sigue siendo pecado hoy. Porque la palabra de Dios, ¿qué? Es la misma, no cambia. Quinto hay, el quinto uva silvestre que dio el pueblo de Israel y el pueblo de Judá. Ay de los sabios en sus propios ojos. Salomón dijo algo parecido, Proverbios 3:7, no sea sabio en su propia opinión. Pablo también dijo algo parecido allí en Romanos 12:3. Digo pues por la gracia que me es dada a cada uno que está entre vosotros que no tengan más alto concepto de sí. Qué bueno que nos metamos esa frase en la cabeza, que nadie tenga un alto concepto más del que debemos de tener. Ay de los sabios en sus propios ojos. Ese era el fruto silvestre que estaba dando el pueblo de Israel y Judá. Apliquémoslo al tiempo de hoy. ¿Ustedes sabían que hay hermanos que no se congregan? Que porque en la iglesia los que predican no están al nivel de intelectualidad en que él está. Hay hermanos que miran la programación a ver quién predica. Y si fulano de tal predica tal día, ese día no vengo. Otros más conchudas están en alabanza y se van.
Hay iglesias cuyo pastor no es preparado ni teológicamente, y de pronto hay muchos profesionales en la iglesia y ellos cuestionan la palabra que da el pastor y la cuestionan y dicen: no, yo quisiera mejor estar en el Poblado, en Envigado, en esas iglesias donde esté un profesor del seminario, donde haya un teólogo, donde realmente yo pueda aprender, ¿no? Pero allá yo no aprendo nada, es lo mismo, todo por debajito, nada extraordinario. Qué horrible cuando usted se envanece de esa manera. Primera de Corintios 3:18 dice: nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio, hágase ¿qué? Usted se cree sabio, hágase ignorante. Tenemos que ser humildes para reconocer que todavía nos falta mucho para aprender. Amén, hermanos. Primera de Corintios 8:2 dice: si alguno se imagina que sabe algo, mire pues Dios cómo lo baja de la nube a usted. Si usted se cree que sabe algo, Dios lo baja de la nube, de que aún usted no sabe nada. ¿Cuánto la gloria a Dios? Dele un aplauso a Dios. John, ¿qué tal si me colocas esta frase? Cada vez que escuchamos la palabra de Dios, tenemos que recibirla en nuestro corazón, no como intelectuales, no como científicos, sino que debemos de recibir la palabra como niños, dejando que Dios nos hable y que nos sorprenda cada día. Lucas 18:19 dice: de cierto os digo, el Señor Jesús lo dijo, el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¿Cuándo vamos a escuchar de un niño? No, qué palabra tan suave, pastor, qué palabra tan por encimita, pastor. Un niño nunca va a decir eso. Juan Calvino dijo una vez esta frase: en la iglesia de Cristo no hay nadie tan pobre que no pueda compartir con nosotros algo de valor. Hay pastores que cuando predican sus líderes, él no está sentado ahí. Se va para la oficina, o ese día no viene al culto, o ese día dice que hace diligencias. ¿Qué enseñanza le está dando ese pastor a sus líderes? De arrogante. Yo no tengo nada, este muchacho no tiene nada que enseñarme a mí. Y el sexto ay, ya para terminar, está en el verso 22 y 23. Ay de los que son valientes, pero no crea que el que se embriaga es un valiente, es un cobarde. De las personas más cobardes sobre la tierra son los borrachos. ¿Usted sabía eso? Valiente es el que te ofrecen un trago y usted le dice no. Esos sí son valientes. Ay, dirá usted, pastor, entonces ¿por qué lo dice la Biblia? No, es que eso es sarcasmo. Si usted lo ve en el hebreo, es un sarcasmo. Es como cuando usted ve a alguien hacer un pique, esos piques tan pendejos que hacen en las motos. ¿Sí lo es? Que se paran en la de atrás. Yo cuando veo eso, no, pues qué belleza. No, pues. El as, pues, es parecido a esto. Dios está hablando aquí con sarcasmo. Ay de los valientes para beber vino. Ay de los hombres fuertes para mezclar bebida. ¿Usted sabía que hay hombres y mujeres que son muy buenos para los vicios? Que se jactan por la cantidad de cerveza que consumen, que se jactan por sus borracheras, que se jactan por las locuras que hacen cuando están borrachos, que se jactan por la cantidad de droga que consumen.
que se jactan porque mezclan esta pepa con esta cocaína, con este perico, con este crack, y se creen los muy. Pero vayan borrachos, enguayabados al otro día, y al otro día los bolsillos ¿qué? Pelados. Sus casas falta de todo. Sus hijos nunca reciben ese amor del padre o es el amor de la madre. Seis frutos que dio Israel, Judá. Una viña que Dios la sembró en un lugar fértil. Le quitó la maleza, le colocó un vallado, colocó una torre, las mejores vides. Él quería que el pueblo de Judá e Israel dieran frutos, y lo que dio fueron estos 6 frutos. Qué decepción. Pero yo no quiero terminar este estudio de esta manera. Yo quiero terminar este estudio leyendo 2 textos. Los últimos 2 textos, Números 14:8. Recuerde que ya no estamos en la ley. ¿Estamos qué? En la gracia. Y mira cómo Dios te dice hoy: Jehová, tardo para la ira, grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Y 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿qué? Al arrepentimiento. Dios, gracias por tu palabra. Gracias por hablarme esta semana en este capítulo. Gracias por decirme que los primeros 7 versículos tienen mucho que ver con los versículos del 8 al 23. Gracias porque aprendí mucho. Me da tristeza, oh Dios, que mucha parte de los cristianos a nivel mundial estamos dando frutos silvestres. Ten misericordia de tu pueblo. Gracias por decirnos, oh Dios, que tú no quieres la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. Ayúdanos, Dios, a dar esos frutos que tú quieres que demos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Que estén bien.